ayudas. Hola amigos, en este video vamos a hacer 10 ejercicios de derivadas parciales y vamos a hacerlo en orden de dificultad desde el más simple posible hasta el más avanzado, el más complicado posible. Como por ejemplo este primer ejercicio, empezamos por ahí, en donde nos da una función w, pero esta función está escrita en términos de x, y y z. Se suele decir que se escribe de esta manera, que la función está en términos de tres variables. En este caso puede haber más, x, y z. Entonces, cuando nos piden derivar o calcular una derivada, deben también indicarnos respecto a cuál de las tres variables debemos derivar. Entonces, como nos pide calcular estas tres, entonces empecemos con esta. Al decirnos w sub x, esta es una forma de decir que nos piden la derivada de la w. Recuerden, w es toda esta de acá, con respecto, entonces se pone esta letra D un poco curva, ¿no es cierto?, con respecto a x, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están pidiendo, ya. Entonces, cuando vamos a derivar esto, entonces lo que debemos considerar es que solamente la x, fíjense, solamente esta que tenemos aquí es la variable y las otras serán constantes. De eso se trata esto de la derivada parcial. Entonces, si derivamos solo respecto a x, derivamos así: 3 por 2 sería en este caso 6 por x elevado a la 2 menos 1, 1. Y todas estas de acá serían 0, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estas no tienen nada que ver con x, entonces son constantes y la derivada de una constante es 0. Asimismo, entonces, la derivada con respecto a y, es decir, si ponemos la notación más formal, derivada de w con respecto a y, entonces ahora consideramos que solamente la y va a ser en este caso una variable, es decir, esta de aquí, y el resto van a ser 0. Por lo tanto, al derivar se hace 0 esto, y vamos a derivar solo lo que vemos ahí. Entonces nos quedaría aquí 1 por 3, como solemos derivar, ¿no es cierto? Son 3 multiplicado por y elevado al cuadrado, porque es 3 menos 1, ¿no es cierto? Y menos 0 más 0, es decir, las derivadas de una constante. Asimismo, entonces, vamos a derivar ahora la w, vamos a derivarla con respecto a z, o lo que es lo mismo decir, derivada de w con respecto a z. Entonces, en este caso, la única que consideramos que es una variable, perdón, es esta z de aquí. Las otras van a ser todas constantes, entonces se hace 0, 0, y entonces la respuesta me queda menos 1. Y tendríamos entonces las tres derivadas parciales. En este caso 3, porque tenemos tres variables independientes, ¿no es cierto? Es decir, está en función de tres variables. Segundo ejercicio. Aquí tenemos esta función que se llama ahora p. Miren que antes se llamaba w y esta se llama ahora p y está definida en función de tres variables, pero aquí tenemos mezcladas con productos, ¿ya? Entonces aquí diríamos lo mismo que dijimos antes, ¿no? Que p está en función de tres variables. En este caso los nombres son x, y z. Y lo que nos van a pedir calcular es px, py y p sub z. Y claro, entendemos, como ya vimos en el ejercicio anterior, que la px, ¿no es cierto?, es la derivada de p con respecto a x. Aquí se pone con respecto a que derivo, ¿no es cierto? Coincide esto con esto, ¿ya? Entonces miramos todo esto y entendemos que la x, es decir, esta que vemos aquí, es la única que va a ser una variable de derivación y las otras van a ser constantes. Entonces, las que son constantes van a permanecer. Fíjense, aquí tenemos 3y, ¿no es cierto? Que este 3 y esta y van a permanecer, pero el x cuadrado se deriva. Entonces, aquí tendríamos 3 por 2 son 6 por x a la 2 menos 1, 1, y esta y, como decíamos, esta se mantiene, es un coeficiente, ¿ya? Entonces se mantiene. Luego vemos que esta es la que se deriva, por lo tanto va a desaparecer, entonces me queda menos 4z. ¿Por qué ya no puse la x? Porque la x se deriva y nos queda 1. Si gustan pueden ponerle 4 por 1 y por z, pero nos da 4z. Y luego más 0 sería porque esto no tiene nada que ver con x, fíjense. Entonces esto es una constante, es un número que está sumando y entonces la derivada es 0. Entonces, si derivamos ahora p con respecto a y, es decir, la derivada de p con respecto a la segunda variable y, entonces tendremos una situación distinta. Aquí la que se va a derivar es solamente la y, ¿no es cierto? Es decir, esta que vemos aquí y también la vemos acá. El resto va a ser
unos números constantes y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este 3x cuadrado es un coeficiente de la y como si fuera un número 7 o lo que ustedes gusten decirlo, entonces va a quedar así. 3x cuadrado se mantiene y esta y ya no la pongo porque quedaría la derivada igual a 1. Si gustan ustedes pueden poner 3x cuadrado por 1, pero queda 3x cuadrado. La derivada de este segundo término es 0 porque aquí no tiene nada que ver con la y esta última sí se deriva, ¿no es cierto? Así, sería más 3y cuadrado, claro, 1 por 3, 3 y a la 3, entonces hace 3 menos 1, 2. Ya, pero esta z es un coeficiente y entonces lo escribimos, se mantiene. Asimismo, entonces vamos con la derivada p sub z, o lo que es lo mismo decir, la derivada de p con respecto a su tercera variable z. ¿Cuál será entonces la respuesta? Mire, aquí debemos entender que lo único que se va a derivar, le voy a poner así este símbolo para tenerle presente, esta z que tenemos ahí, ¿no es cierto? Esa es la que va a ser la variable de derivación. Como en el primer término no tenemos z, entonces ¿cuánto va a ser esto? Esto va a ser 0. Esta z que vemos aquí, entonces se deriva, claro, y nos queda menos 4x, claro, por z a la 0, eso es 1, ¿ya? Y luego más y elevado al cubo, y claro, esta z decimos que se deriva y nos queda igual a 1. Entonces, la respuesta sería esto, tenemos aquí las tres derivadas parciales. Tercero, aquí tenemos algo con un poquito más de dificultad que lo anterior. Tenemos una función h que depende de, otra vez, tres variables, pueden ser más o pueden ser menos, eso no importa. Pero estas variables ya no son con los nombres que hemos venido trabajando antes, que eran x y z. Aquí son p, q y r. Fíjense, tenemos tres letras que son distintas. Y nos va a pedir la derivada de h, o sea, de todo esto con respecto a p, su primera variable, con respecto a q, su segunda variable, y con respecto a r, su tercera variable. Entonces empecemos. H sub p, ¿no es cierto? Sería la derivada parcial de h con respecto a p, y entonces aquí vamos a verle que solamente la p que vemos aquí es la variable que se deriva, entonces aquí nos quedaría 6 por 2 son 12p, ¿no es cierto? 12p a la 1 sería, y por r, esta r no se deriva, entonces es un coeficiente que acompaña, ¿no es cierto? Luego menos q sería, ¿por qué? Porque la p va a desaparecer, en realidad queda al derivarse igual a 1, ¿ya? Pero esta q quedaría ahí indicada. Y luego de la derivada con respecto a p de este valor sería 0, entonces ahí tendríamos ya la derivada con respecto a p. H con respecto a Q sería, claro, la derivada de H con respecto a Q, en donde consideramos que solamente Q, fíjense, la que está aquí va a ser la que variable que nos indica la derivación. Entonces estos términos de acá son ceros y este de aquí, entonces me va a quedar simplemente menos P. ¿Por qué razón? Porque esta Q se deriva, ¿no es cierto? Se hace 1 y entonces me queda solamente menos P. Y finalmente, para este ejercicio, h sub r va a ser igual a la derivada de h con respecto a r, ¿ya? Entonces aquí vamos a verle que solo la r es la que se deriva, entonces nos quedaría el primer término 6p cuadrado, ya no pongo r, ¿por qué? Porque esta al derivarse se hace 1, ¿no es cierto? De este término segundo, 0, y de este término 1 sobre r, la derivada es menos 1 sobre r al cuadrado. Recuerden que 1 sobre r, le voy a poner aquí, es lo mismo que r a la menos 1. Y entonces al derivarse me quedaría 1 por menos 1 es menos 1 y por r a la menos 1 sea menos 2 y le ponemos de esta manera. Cuarto, aquí tenemos un ejercicio con un grado mayor de dificultad que el anterior, porque aquí aparece una función logarítmica, es decir, esta k está en términos, claro, de tres variables x, y, z, pero aquí tenemos un logaritmo, una exponencial y una división. Entonces dice k sub x calcular, entonces vamos a calcularlo. Ya sabemos que k sub x es una notación, una forma de decir que nos pide la derivada de k, que es todo esto, con respecto a su primera variable x. Entonces, fíjense, x se encuentra aquí. Entonces, todo lo que está acá va a ser un coeficiente que le va a acompañar. Entonces, le escribimos e a la y dividido para z. Eso no se deriva, queda así, ¿no es cierto? Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido para x.
¿ya? Con lo cual podríamos escribirle e a la y dividido para xz. Esa sería entonces la derivada de k con respecto a x. Ahora, la derivada de k con respecto a y, claro, sabemos es la derivada de k con respecto a su segunda variable y nos va a quedar lo siguiente. Miren que ahora le estamos mirando que la y está acá, entonces ahora el logaritmo natural de x dividido para z va a ser un coeficiente que le acompaña a esta función. La derivada de e a la y es e elevado a la y. Esa es una forma de derivar, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la derivada de la función exponencial e a la, algo es e a la eso mismo, ¿no es cierto? Y estamos derivando respecto a y, entonces tendríamos ahí la respuesta. Y finalmente la k sub z, esa sería la derivada de la función k con respecto a z, ¿ya? Entonces aquí le miramos la z que está, es como si estuviera z elevado a la menos 1 acá arriba, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que todo esto va a ser un coeficiente que le acompaña, entonces va a ser así, logaritmo natural de x por e elevado a la y, pero esta z que vemos aquí es, repito, es como si viéramos esta, estuviera en el numerador z a la menos 1, entonces nos quedaría menos 1 dividido para z a la menos 2, entonces le voy a poner de esta manera y queda derivado. Además, aquí en este ejercicio nos pide también esta parte de aquí. ¿Qué significa esto de aquí? Vamos a analizarlo. Miren, nos dice k sub x, x. Esto significa que es la derivada con respecto a x. Eso vamos a entender como esta primera x que tenemos acá es la derivada con respecto a x, ¿ya? Y la segunda x es la derivada de k con respecto a x. En otras palabras, la derivada de k con respecto a x la volvemos a derivar con respecto a x y nos queda este doble índice de derivación, ¿ya? Entonces, repito, cuando dice derivada de k con respecto a x, entonces es esta x, ¿no es cierto? La primera y luego esta segunda de acá. Entonces, mire, esta cantidad que vemos aquí que le voy a rayar, esta ya fue calculada y es justamente esto que vemos acá, e a la y sobre xz. Y si derivamos esto nuevamente con respecto a x, es lo que nos pide, ¿no es cierto? Esto que está aquí está aplicándose esta operación derivada con respecto a x. A esta se le llama también derivada de orden superior y también se suele, pongámosle todas las notaciones posibles, de 2k sobre dx2, así se suele escribir, es otra forma de notar que les escribo todas para que no les vaya a preocupar a ustedes en el futuro. Entonces, la segunda derivada con respecto a x, fíjense, si esto es así, entonces con respecto a x, esta es la que se deriva y las otras se mantienen como coeficientes, ¿no es cierto? Entonces me quedaría e a la y, eso no se toca, ¿no es cierto? Y dividido para z, ¿ya? Z, pero aquí como esta x se deriva, entonces queda x cuadrado y con un signo menos delante, por la misma razón con la que hicimos anteriormente acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, ya? Entonces esta sería la segunda derivada de ek con respecto a x. Y además, finalizando el ejercicio, nos pide esto de aquí, k y sub z. ¿Qué significa esto de acá? Entonces vamos a entenderlo de esta manera. Miren, k sub y z, entonces vamos a entender que por esta primera el índice de acá nos está pidiendo una derivada con respecto a y, pero por este segundo índice de acá nos pide la derivada de k con respecto a z. A esta se le llama derivada mixta, ¿ya? Y entonces, y claro, esta también es una derivada de orden superior. Se dice cuando hay una operación de derivada sobre algo que ya se derivó antes, se le llama derivada de orden superior, ¿ya? Pero aquí dice la derivada de k con respecto a z, es esto que estoy rayando en este momento, y esto es algo que ya nosotros lo hicimos y entonces nos queda de esta manera, esto nos quedó, ¿no es cierto? Ya, y si esto lo vuelvo a derivar, pero con respecto a y, fíjense dónde está la y, entonces todo lo demás va a ser un coeficiente, entonces voy a poner menos logaritmo natural de x dividido para z cuadrado, eso es lo que le acompaña. Y como dice derivar respecto a y, la derivada es e a la y mismo, ¿no es cierto? Que coincidió ser idéntico resultado a lo anterior.
Quinto, avanzamos un poco en la dificultad. Aquí tenemos unas letras distintas. Esta Q es una función que depende de A, B y C, son las letras. Y tenemos funciones distintas también, logaritmos y operaciones, ¿ya? Entonces, lo que primero que vamos a calcular es Q sub A. Ya sabemos esto, ¿no es cierto? Es la derivada de Q, pero considerando que lo único que es variable es la A y lo otro permanece constante, ¿ya? Entonces, la A la vemos aquí, la vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar considerando que esta A es lo único variable. Entonces, C sobre B es un coeficiente que se va a mantener y cuando dice el logaritmo de esta cantidad, derivamos utilizando la regla de la cadena. ¿Qué significa esto? Que primero vamos a escribir la derivada del logaritmo, que esto es igual a B sobre A, ¿ya? B sobre A. Así pongamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón hacemos esto? Porque la derivada del logaritmo, pongámosle aquí, la derivada del logaritmo de x, esto es lo que conocemos, es 1 dividido para x, ¿ya? Entonces, al decir logaritmo de a sobre b, entonces aquí tendríamos 1 dividido para a sobre b, que es lo mismo b sobre a, ¿ya? Pero ahora tenemos que multiplicar, estoy utilizando algo, repito, que se llama regla de la cadena, que puedes tú mirar en un video al respecto de este tema, ¿ya? Pero ahora digo, hay que multiplicar por la derivada interior del logaritmo, ¿ya? Y en el logaritmo, al interior, tenemos a sobre b, y como resulta que estamos derivando con respecto a, entonces nos quedaría 1 sobre b. La a se hizo 1 al derivarse y nos queda 1 sobre b. Con lo cual podríamos eliminar esto, ¿no es cierto?, con lo de acá, ¿ya? Y nada más, bueno, y lo seguimos derivando ahora más, sería acá, ¿no es cierto? Mira que estamos derivando con respecto a, entonces esta va a derivarse, queda 1, y nos queda el resto solamente acompañándole como un coeficiente e a la vez c sobre c. Entonces, al final, la respuesta tendríamos entonces c dividido para ab, así es como tendríamos, porque el resto se simplificó, ¿no es cierto? C dividido para AB más E a la BC dividido para C. Y ahí tendríamos la derivada con respecto a A. Luego nos pide la derivada de Q, Q sub B, esto es derivada de Q con respecto a su segunda variable B. Entonces ahora volvemos al ejercicio original y entonces nos damos cuenta que aquí hay B, ¿no es cierto? Y acá también hay B. Entonces aquí sí tenemos que hacer una derivada de un producto, porque miren, aquí lo que vamos a considerar es que esta función de aquí se está multiplicando con esta de acá, ¿no es cierto? Esta le vamos a llamar la primera y esta la segunda. Entonces, al derivar ese término, debemos hacer la derivada, pongo aquí para que tú puedas consultar si no estás claro, de un producto o de una multiplicación de funciones. También puedes ver un video que tengo al respecto de este tema. Entonces, la derivada de un producto dice así, copio la primera, entonces, como dice copio, solamente pongo c sobre b. Y luego multiplico por, ahora derivo la segunda. Y al decir derivo la segunda, hay que recordar que estamos derivando con respecto a b, y esta b está dentro de un logaritmo, entonces primero derivo el logaritmo. Como dice a sobre b, entonces pongo b sobre a, parecido a lo anterior, ¿no es cierto? Ya, pero ahora voy a derivar el contenido del logaritmo, que es a sobre b, pero recordando que b es la variable, ¿no es cierto? Entonces, esta b está en el denominador, es como si estuviera en el numerador, pero con exponente a la menos 1, entonces la derivada de a sobre b con respecto a b es menos a sobre b cuadrado. Ahí tendríamos entonces ya lo primero, ¿no es cierto? Copio, miren, C es la primera función, derivo la segunda, ya está. Y ahora tengo que hacer más al revés. ¿Cómo es al revés? Copio la segunda función, logaritmo natural de a sobre b, eso es copio, ¿no es cierto? Y ahora derivo la primera, pero la primera es c sobre b. Y como estoy derivando con respecto a b, entonces me quedaría menos c sobre b cuadrado.
Ahí tendríamos entonces la derivada solamente de la primera parte, ¿no es cierto? Y estamos derivando, recuerden, respecto a b. Y la tenemos acá en un segundo término, entonces ponemos más. Como a sobre c no tiene nada que ver con b, entonces le copiamos como un coeficiente que le acompaña a sobre b. Y luego la derivada de e a la bc es e a la bc mismo, lo mismo, ¿no es cierto? Es la derivada de la exponencial. Pero ahora, por la regla de la cadena, debemos derivar el exponente bc. Entonces, al derivarse, claro, con respecto a b, entonces me queda solamente c, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunas simplificaciones con este. No sé qué más podríamos saber. Veamos, aquí tendríamos que este se va con este de acá, este con este de acá, y nos va a quedar con signo menos. Delante menos, esta c permanece c, y en el denominador nos queda solamente b cuadrado, ¿ya? En esta parte de acá vamos a ponerle menos este signo delante, no hay nada que hacer aquí, c sobre b cuadrado, miren, c sobre b cuadrado por el logaritmo natural de a sobre b, ahí no hicimos nada, y finalmente se simplifica c y nos quedaría más a por e elevado a la b C, y ahí tendríamos la respuesta. Y luego habría que hacer la derivada de Q con respecto a C. Ahí te dejo a ti que tú practiques y hagas esa derivada. Escríbeme en los comentarios cuál es tu respuesta. 6. Bueno, aumentamos un poco el grado de dificultad. Aquí tenemos con letras indistintas M, N, y T, y nos piden aquí la derivada de L primero con respecto a T. Vamos a calcular eso primero. Entonces, eso sería un L sub T, ¿no es cierto? Según la notación que hemos aprendido de L con respecto a T. Entonces, vamos a considerar que esta T es la única que va a ser la variable y el resto van a ser constantes. Entonces, aquí vamos a aplicar una regla de la cadena. Tenemos aquí un 1 que le multiplicamos por 3, nos queda 3. Luego a esto le consideramos una nueva variable que le escribo en este momento, 2mn menos nt cuadrado. Y ahora 3 menos 1 es 2. Pero ahora vamos a multiplicar por la regla de la cadena por la derivada de esto que consideramos que era una nueva variable, pero claro, vamos a derivar con respecto a t. Entonces, en ese caso, lo único que tendríamos es menos 2n por t, ¿ya? ¿Por qué? Porque se reduce una unidad en la potencia de t. Ahí tendríamos entonces la derivada de L con respecto a t, pero vamos a mejorarle un poco esto de aquí diciendo que esto sería 3 por 2, bueno, menos primero, menos 3 por 2 serían 6, n por t, le escribo delante esto, ¿no es cierto? Multiplicado por 2 m n menos n por t al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Pero miren que aquí dice que esta cantidad que acabamos de encontrar, la derivada de L con respecto a T es apenas esta parte de aquí, fíjense, sería esto, ¿no es cierto? Ya, pero de esto, cantidad que hemos encontrado, que está señalada aquí en azul, hay que derivar con respecto a M, y M la tenemos aquí, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos ahora a la derivada con respecto a M, ¿no? De lo anterior, que es la derivada de L con respecto a t, que era lo azul, ¿no es cierto? Va a ser igual a lo siguiente, menos 6 nt como un coeficiente que se mantiene, ¿no es cierto? Y ahora todo esto vamos a derivar. Aquí tenemos un 1 sobreentendido, 1 por 2 sería 2, que multiplica a 2mn menos nt al cuadrado, y ahora a la 1 porque se reduce en una unidad, pero ahora tenemos que multiplicar por la derivada interior, ¿no es cierto?, de todo esto, tomando en cuenta que vamos a derivar respecto a m, y m solamente tenemos aquí, y la respuesta sería 2n, ¿ya? Y arreglando un poco esto, ya la respuesta sería entonces 6 por 2, 12, y por 2, 24, con signo menos 24, aquí tenemos n, acá n, entonces son n cuadrado, aquí tenemos t, ¿no es cierto?, y que multiplica 2mn menos n por t al cuadrado. Y ahí tendríamos la respuesta. 7. Aquí tenemos, cada vez se va complicando un poquito más las cosas. Acá tenemos funciones trigonométricas, regla de la cadena vamos a tener que utilizar aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, nos va a pedir en este ejercicio t sub a, t sub b y t sub c, es decir, nos va a pedir t sub a, eso significa
la derivada de t con respecto a la primera variable, le ponemos atención solo a la a, ¿no es cierto? Y derivamos. Como está dentro de un seno, entonces, bueno, primero hay que decir que 1 sobre c sería un coeficiente que le acompaña. Si gustan, le ponen 1 dividido para c, ¿no es cierto? Pero da lo mismo ponerle así, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que este denominador c, siendo constante de a, o sea, constante que no depende de a, quedaría siempre indicado así. Ahora, la derivada de un seno, eso es igual al coseno de lo mismo, ¿no es cierto? A, B, ¿ya? Pero ahora, como hicimos una cadena, porque dijimos que esto fuera una nueva variable, entonces dice seno de AB, derivada coseno de AB, pero debemos multiplicar por la derivada interna, ¿no es cierto?, de lo que consideramos una nueva variable. Y claro, como estamos derivando respecto a A, entonces la derivada simplemente es acá B. Y ahí tendríamos ya entonces la derivada de este primer término, pero luego dice menos, ¿no es cierto? Entonces sería así menos. Luego acá tenemos la derivada, pero dice que derivemos respecto a A, ¿no es cierto? Entonces al derivarse respecto a A nos quedaría así. Miren, aquí sería a cuadrado y cambiaría de signo, claro, porque la derivada de esta a, recuerden que esta a en el denominador es a la menos 1 cuando la ponemos en el numerador. Y la derivada de esto, ¿no es cierto?, sería menos 1 por a la menos 2. Entonces lo que estoy poniendo, menos 1, se hace menos con el menos de acá, se hace más, y lo hago a la menos 2, ¿ya? Pero estábamos diciendo que derivamos respecto a esta b que le acompaña, tiene que mantenerse aquí, y este coseno de c que también está, no depende de a, ¿no es cierto? Entonces queda indicado. Y ahí tendríamos entonces la respuesta de t sub a. Cuando hacemos ahora t sub b, vamos a hacerle acá, t sub b es la derivada, ¿no es cierto?, de esta función t, ¿no es cierto?, pero con respecto a su segunda variable b. Entonces, si la variable es ahora b, entonces tendríamos algo similar. Miren, no tiene nada que ver con c, le dejamos c indicado y acá. Seno de ab, entonces quedaría la derivada es el coseno de AB, pero esta vez se deriva respecto a B. Entonces, al hacer la cadena sobre AB, entonces la respuesta es A. ¿Ya? Ahora fíjense, estamos ahora derivando con respecto a B, entonces nos quedaría menos, acá se hace más porque se introduce un signo menos, este se hace B cuadrado, ¿no es cierto? Recuerden que en el denominador, por la razón mencionada anteriormente, se hace B cuadrado, la A le acompaña, ¿no es cierto? Esa no se deriva, y arriba tendríamos coseno de C. ¿Ya? Te dejo para que tú le hagas en tu cuaderno, practiques haciendo la derivada con respecto a C. Fíjate que la C va a estar acá, ¿no es cierto? 8. Aquí tenemos un ejercicio en donde esta función h depende de tres variables x, y z y nos pide la segunda derivada de h, perdón, con respecto a x, lo cual entenderíamos nosotros, como ya lo vimos antes, esto de aquí, ¿no es cierto? Sería la segunda derivada de h con respecto a x, de esta manera se escribe, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a empezar resolviendo la primera derivada. Entonces, la primera derivada, o sea, de h con respecto a x, va a ser cuando derivemos todo esto, pero con respecto a x. Miren que la x tenemos acá, entonces escribimos lo que no cambia, aquí tendríamos yz en el denominador, y arriba la derivada de e a la xy es e a la xy mismo, claro, pero ahora vamos a derivar por la regla de la cadena multiplicado por la derivada de xy, con respecto, claro, a x estamos derivando, entonces nos queda y, que luego vamos a eliminar, ¿no es cierto? Ya tenemos la derivada de este primer término, ahora más, fíjense que ahora vamos a derivar este segundo término. Aquí deberíamos decir que vamos a derivar respecto a x y encontramos la x aquí. Entonces, en el denominador tenemos una raíz de z que la mantenemos como un coeficiente, ¿no es cierto? Que se mantiene constante. Entonces, la derivada del logaritmo primero de esto, entonces sería lo mismo, pero al revés, es decir, y dividido para x, ¿ya? Esa sería la derivada del logaritmo. Pero ahora vamos a derivar lo interior, es decir, x sobre y, pero claro, derivando respecto a x nos queda 1 dividido para y. Claro, porque si derivamos x sobre y, entonces, claro, con respecto a x, la derivada de x es 1 y nos queda 1 sobre y, que luego le vamos a hacer así, entonces, a simplificar. Y justamente hacemos esto, simplificamos, fíjense, entonces, en el primer término nos quedaría e elevado a la xy, ¿sí? Y el segundo término, perdón, e a la xy sobre
z, ¿sí? Y luego el segundo término, entonces nos quedaría más, simplemente arriba tendríamos 1 dividido para x, claro, porque se simplifica la y, ¿no es cierto? Y todo dividido para la raíz de z, que vamos a ponerle con denominador 1 para hacer luego extremos y medios, con lo cual nos quedaría e elevado a la xy, primer término, ¿no? Sobre z, 1 por 1, esto es 1, y abajo tendríamos x por la raíz de z. Ya, aquí tendríamos entonces la primera derivada de h con respecto a x. Pero vamos a derivar esta cantidad nuevamente, la derivamos con respecto a x y entonces obtenemos la respuesta que es esta h sub xx, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa derivación. Miren, aquí tenemos la x, entonces la derivada es e elevado a la xy, claro, dividido para z, pero la derivada del exponente xy, pero con respecto a x, entonces nos queda y. Ya, y ahora vamos a derivar este segundo término con respecto a x, entonces nos va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado, porque esta x al derivarse estando en el denominador queda x al cuadrado, este más se hace menos, y multiplicado por la raíz de z, con lo cual tendríamos resuelto el ejercicio. 9. En este ejercicio tenemos lo siguiente, logaritmo del seno y acá una exponencial. Entonces vamos a empezar con esto a sub p. Entonces esto entendemos que es la derivada de a con respecto a p. Esa es entonces la variable que se va a derivar. Aquí tenemos la P, aquí tenemos la P, entonces le tenemos cuidado a eso, ¿no es cierto? Bien, empecemos diciendo que este TQ va a ser, o 1 sobre TQ va a ser un coeficiente, pero lo voy a poner acá TQ. Mientras que en el numerador voy a derivar primero este logaritmo, entonces me va a quedar 1 dividido para el seno de P. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo es 1 dividido para el argumento del logaritmo, pero ahora multiplicamos por la derivada del argumento del logaritmo. Entonces la derivada del seno es el coseno de P, ¿ya? Entonces, hasta ahí tendríamos la derivada de toda esta cantidad con respecto a P. Ahora vamos con lo segundo, más. Similarmente acá, fíjense, aquí tenemos raíz de t, eso le acompaña, ese es un coeficiente, ¿no es cierto? Un denominador que no va a hacer nada. Pero e elevado a la coseno de pt me da lo mismo, e elevado a coseno de p por t, ¿ya? Pero ahora voy a multiplicar por la derivada de este exponente que me va a dar por menos el seno de p por t, ¿ya? Porque la derivada del coseno es menos el seno, ¿ya? Pero aquí tengo otra cadena. Miren que aquí está pt y estoy derivando respecto a p, entonces me queda multiplicado por t. Con lo cual tendríamos que esto sería igual así, esto es coseno dividido para seno y todo esto dividido para tq. Vamos a hacer extremos y medios. Miren, aquí tendríamos coseno por 1, me queda coseno de p, ¿no es cierto? Y dividido para tq seno de p sería tq seno de p, el primer término. Y este segundo término está con un signo menos, le pongo menos delante de todo, ¿no es cierto? Y acá esta t que vemos aquí le voy a considerar raíz de t, eso es lo mismo que t, para simplificar una con una que tenemos abajo, y entonces nos va a quedar simplemente raíz de t arriba, le voy a escribir aquí así, raíz de t, que sería lo que queda de aquí, ¿no es cierto? Por e elevado al coseno de pt y multiplicado por el seno de pt, ¿ya? Esta sería la derivada, repito, miren, derivada de a con respecto a p, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería la derivada de a, pero ahora con respecto a q? ¿Ya? Entonces vamos a hacer así, a con respecto a q, y miren que la q la tenemos aquí, y luego acá ya no, entonces simplemente hacemos así, la derivada de a con respecto a q nos va a quedar lo siguiente. Miren, ya decimos que en este término no tiene nada que ver con la q, entonces todo esto se hace cero, pero aquí sí tiene que ver con la q y está en el denominador, entonces nos quedaría simplemente así. Fíjense, aquí tendríamos tq cuadrado con signo menos, ¿no es cierto? Porque está q en el denominador, se hace menos y se hace al cuadrado. Y arriba le acompañaría, sin derivarse, logaritmo natural del seno de p. Esta sería entonces la derivada con respecto a q.
Y bien, llegamos al ejercicio número 10, que es el de mayor grado de dificultad que se me ocurre, con lo cual pienso yo que si tú has llegado hasta este punto, entonces has comprendido 100% este tema de las derivadas parciales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A calcular la derivada de w con respecto a x. Podríamos también calcular la derivada con respecto a y también la derivada con respecto a z, ¿ya? Pero vamos a hacer la derivada con respecto a x. Entonces, fíjate, la x la tenemos aquí, la tenemos acá, acá y acá. Entonces, al hacer la derivada con respecto a x, eso sería w sub x, ¿no es cierto? Entonces, derivada con respecto a x de esta w, ¿no es cierto? Va a ser igual a lo siguiente. Mira, esta y que tenemos acá le va a acompañar siempre porque es un coeficiente, ¿no es cierto? Lo entendemos así. Pero acá arriba tenemos que hacer una situación de esta manera. Miren, aquí tendríamos dos funciones que se están multiplicando. La primera sería xz y la segunda sería e a la xy. ¿Por qué razón? Porque en las dos aparece la x, ¿no es cierto? Mira que aparece aquí la x y acá también aparece la x. Entonces lo derivamos como un producto de funciones, que ya lo hicimos anteriormente. Se hace así, ¿no es cierto? Copio la primera función x, z, es esta de aquí. Luego derivo la segunda función e a la xy queda, ¿no es cierto? Pero como estoy derivando respecto a x, entonces me queda y, ¿ya? Entonces aquí tenemos, copio la primera, derivo la segunda. Ahora vamos a hacer más al revés. Al revés significa copio la segunda, o sea, e elevado a la xy, esta es la segunda, y derivo la primera. Claro, pero la primera se deriva respecto a x, entonces me queda únicamente z, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser la derivada del primer término, ¿sí? Nos resta por derivar el segundo término. Entonces, el segundo término lo tenemos aquí, es un logaritmo, fíjate. Entonces, aquí aparece la x y aquí aparece la x también. Entonces, tanto numerador como denominador van a ser consideradas funciones, ¿no es cierto? Es decir, que esto va a ser derivado según la derivada de un cociente de funciones, ¿ya? Entonces, eso se deriva de la siguiente manera. Mira, aquí tendríamos raíz de x, entonces hay que poner así, raíz de x elevado al cuadrado, ¿ya? Que luego lo simplificamos, claro, pero entendemos que es el denominador al cuadrado. Luego arriba en el numerador vamos a poner así, el denominador, es decir, la raíz de x lo copiamos, pero multiplicamos por la derivada del numerador. Pero siendo el numerador un logaritmo, nos quedaría 1 dividido para xy, o sea, 1 para el contenido del logaritmo. Pero dentro del logaritmo tenemos xy y estamos derivando respecto a x, entonces nos queda por y, ¿no es cierto? Porque la x se hace 1 al derivarse, ¿ya? Entonces aquí tendríamos lo que hicimos al comienzo, es esto. Miren, copio el denominador, acá está, y luego derivada del numerador, ahora menos al revés sería entonces copio el numerador, o sea, el logaritmo de xy, y ahora derivo el denominador con respecto a x, claro, pero al derivar con respecto a x, esto me queda un medio de x elevado a la menos un medio. ¿Por qué? Porque esta x está elevada a la un medio. Entonces se deriva como un medio x elevado a la un medio menos 1, que me queda menos un medio, ¿ya? Y esta sería la respuesta. Claro que la podríamos simplificar un poco en la que vendría a ser la respuesta final del ejercicio. Bueno, si has logrado llegar hasta esta parte, te felicito y nos veremos en el próximo video. Chao.